Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y analizaremos la zona teóricamente de rango a la que está llegando Bitcoin. Bueno, y no hay muchas noticias que comentar. Igualmente, sí que quiero hacer hincapié al día de ayer, ya que no hicimos comentario posteriori de lo que pasó. Y es que, como veis, la tasa de desempleo fue más elevada de lo que se esperaba, ¿vale? La anterior venía de ser un 3,6%, la previsión iba a ser un 3,5%, aquí lo tenemos, anterior, previsión, y acabó siendo del 3,6%. Claro, esto no tuvo un impacto demasiado negativo en las criptomonedas porque realmente el mercado estuvo plano, pero sí que lo notaron bastante los índices americanos, ya que tuvieron caídas aproximadamente del 2%. Claro, una caída del 2% es realmente importante y notoria en un índice, no tanto en un mercado de criptomonedas, ¿no? Igualmente, pues bueno, el tema está como está. El problema no es que las criptomonedas no tuvieran una caída, o lo bueno no es que las criptomonedas no tuvieran una caída, sino que se le mete más leña al fuego a la semana, al contexto semanal en el que estamos, al contexto semanal del que venimos, por lo que debemos tener mucho cuidado las semanas venideras, ¿de acuerdo? Ya no solo en cuanto a lo que haga el índice, sino sobre todo en cuanto a los comentarios y en cuanto a lo que proponga la Fed, los bancos centrales, ya sea el europeo o de otro sitio, para controlar un poco este tema inflacionario en el que estamos, ¿no? Podemos ir agravando la situación y esto, pues además del comentario teóricamente positivo o negativo que haga el organismo de turno, va a tener una afectación directa al índice de turno también, ¿no? Entonces, es importante conocer de primera mano qué es lo que está diciendo para saber qué es lo que puede pasar. Y como digo, ya no solo un comentario que vaya a afectar hoy, sino un comentario que puede afectar hoy, pero que proponga algo a largo plazo o a medio plazo y que luego pueda afectar en ese largo o medio plazo, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis porque aquí ya sabéis que lo iremos comentando al día, pero igualmente comentar y hacer referencia en ese sentido. Como noticia, entre comillas, Ray Dalio comenta, uno de los inversores más importantes del mundo, tiene 72 años, es una ballena importante también como Warren Buffett, y tampoco está muy de acuerdo con Bitcoin. Comenta que Bitcoin no es un buen competidor contra el oro, ¿de acuerdo? Dice que, a ver, o sea, Ray Dalio no está tan en contra de Bitcoin como Warren Buffett, ni mucho menos, eso es así, todo lo contrario, si no tengo mal entendido, pero comenta que las transacciones se pueden rastrear, por lo que la privacidad es un problema. Se pueden controlar, se puede cerrar, se pueden hacer ilegales, lo que tiende a aprovecharse en momentos en que pueden ser amenazas para la moneda alternativa. Entonces no creo que se mantenga como reservas del Banco Central por varias razones, dice. Comenta que sí que se mantiene como un buen activo contra la inflación. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en eso porque pues, esta semana ha quedado claro que no es un buen activo contra la inflación, ya que ha caído mucho más que cualquier acción americana, cualquier índice americano, como es normal, pero él hace hincapié en que tampoco es un buen competidor contra el oro. Yo creo que es más buen competidor contra el oro que activo contra la inflación, al menos actualmente, ¿vale? Sí que es verdad que el oro es un buen activo contra la inflación, pero también hemos visto como tampoco se ha comportado excesivamente bien el oro esta última semana. Entonces, ¿por qué comento esto? Pues bueno, lo comento básicamente porque considero que si bien Bitcoin tiene una utopía muy clara de lo que quiere ser, de lo que puede llegar a ser, el potencial que tiene, actualmente no se ve de esa manera, porque si no, pues esta semana hubiera sido completamente diferente a lo que ha sido, ¿no? Comenta textualmente, creo que el entorno en el que nos encontramos es un entorno en el que existe el riesgo de confiscación política o cualquier otra forma de confiscación política o cualquier otra forma de confiscación. Creo que el oro hace un mejor trabajo, pero como dije, estamos en un nuevo entorno y esto puede incluir NFT y otro tipo de cosas. O sea, imaginaros la diferencia entre Ray Dalio y Warren Buffett, que Warren Buffett dice que Bitcoin es un activo venenoso y Ray Dalio habla de NFTs y todo. Es un competidor, pero creo que en términos de sus cualidades no es un competidor tan bueno. Pero resolveremos esas cosas. Evolucionará en los próximos 5 a 10 años, exactamente, ¿vale? Entonces, igual que el otro día, pues os traje un artículo de una ballena de acciones que estaba muy en contra de Bitcoin, pues hoy os traigo un artículo de una ballena de acciones que no está en contra, tampoco es que sea su activo preferido, pero bueno, lo valora y le reconoce ese potencial. Finalmente,
comentar, Italia confisca el supuesto yate de Putin valorado en 650 millones de euros. Pues bueno, sabéis que en este momento en el que estamos a la cacería o detrás de las sanciones, etcétera, etcétera, a Vladimir Putin, pues bueno, en Italia han identificado un yate que pues lógicamente no está su nombre directamente, no tiene la bandera de su país, no tiene demasiados papeles en ese sentido, pero bueno, iba a hacer una especie de mantenimiento en un puerto italiano, lo estuvieron siguiendo, lo identificaron y lo han requisado, ¿de acuerdo? A ver, Putin tampoco lo ha reclamado, pero bueno, consideran que puede ser de Putin, ¿vale? Esto solo quería comentar como, bueno, comentario así anecdótico de que, pues, se está valorado en 650 millones de euros, quiero decir, no le han quitado un Fiat Panda, ¿vale? Así que nada, este sería un poco el tema en cuanto a noticias. Ya veis que no hemos comentado demasiadas, hemos comentado un poquito el tema económico y pues dos temas un poco más anecdóticos. Vamos a pasar ya directamente a Bitcoin, ya que estamos llegando a una zona bastante importante. Ya comentamos este nivel, el nivel de los 35.000 el otro día, ya que tenía que actuar, o se suponía que iba a actuar como zona de soporte. Ya no de soporte, sino parte inferior de un rango, ¿no? También, por ende, como soporte, ¿no? Pero entendiendo un poco que la estructura general del patrón, no solo esto es un soporte y ya está, sino esto es un soporte que sustenta una especie de rango. Técnicamente es un patrón que entonces tiene unas condiciones y unas características ya mayores a un soporte mero, simple y llanamente, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, estamos formando esta especie de desaceleración en este punto. Es normal, o sea, venimos del día fatídico, creo que fue jueves 5 de mayo. Luego, pues bueno, tuvimos el día de ayer, viernes, un poquito de desaceleración, pese a que el día tampoco fue alegre. Esto es una desaceleración y tenemos el día de hoy y el de mañana que se suponen tranquilos también. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos tener perfectamente un par de días tranquilos, espero que así sea. El lunes volver a la tralla de caída y luego pues hacer una especie de low test, alguna especie de toque en estos niveles de aquí. Yo creo que estos próximos días no tiene por qué ser hoy, no tiene por qué ser mañana, incluso no tiene por qué ser ni el lunes, pero los próximos días, 5 o 6 días, vamos a tocar este punto prácticamente seguro, nivel de los 35.000. ¿Por qué lo comento? ¿Y por qué creéis que se forma esta vela de aquí, en este sentido? A ver, ¿vosotros creéis que soy la única persona que tiene esta línea marcada en 35.000? No, no soy el único. ¿Y esto qué implica? Pues implica que hay mucha gente que está esperando a meter órdenes de compra en 35.000. Pero esto implica que hay mucha gente que, como lo sabe, en vez de meterla en 35.000, lo mete en 35.200, o en 35.300, o en 35.400. Resultado, se forma una especie de low test en la que entran un montón de posiciones de compra en base a órdenes límite, porque hay mucha gente que no quiere esperar a los 35 precisamente por lo que puede pasar, por esto, ¿vale? Entonces prefiere ceder 200, 300, 500 puntos a jugársela a esperar exactamente los 35. Entonces, ¿por qué sucede esta vela de ayer? Precisamente por esto. ¿Por qué considero que podemos ir a los 35? Pues hombre, porque van a seguir habiendo posiciones y sigue habiendo interés en ese nivel. Además, venimos de un movimiento de caída. Sí que es verdad que, como digo, pueden haber varios días de desaceleración, incluso de pullback, ¿no? De goteo alcista. Ya lo veremos, o sea, es indiferente, pero considero que en el medio corto plazo vamos a tocar los 35. ¿Por qué digo que puede haber una especie de low test? Pues por lo mismo. Básicamente porque, a menos que haya noticias, si hay noticias, ¿qué pasará? Pues que se meterá una barrida importante y irán entrando todas las órdenes, pero las órdenes de venta serán mayores, ¿no? Entonces el precio caerá. Pero si el precio llega de manera natural, de manera, pues bueno, goteando hacia arriba, goteando hacia abajo, cayendo normal, sin ningún incentivo fundamental, lo que pasará, lo más probablemente que pase es que el precio, pues bueno, toque y haya como mínimo un periodo de recapitulación, ¿vale? O sea, de entrada de órdenes, de subida. Luego pues ya veremos en qué deriva eso, ¿no? Pero es lo mínimo que considero que puede haber. Mañana ya haríamos un análisis de cierre semanal, no os preocupéis. Ya hablamos ayer también un poco de la situación semanal. Y en cuanto a gráfico de 4 horas, pues bueno, estamos viendo básicamente esto. Fijaros, ¿veis? No había visto el gráfico de 4 horas y aquí está más o menos la prueba. Fijaros la única vela alcista e incluso la vela de más volumen de toda la jornada de ayer es justamente esta de aquí, ¿vale? La que toca estos niveles inferiores y ¡pam! Para arriba. Vamos a ver en gráfico de 1 hora, si hay más información, veis exactamente lo mismo. Ay, perdonad. Vamos a borrar esto de aquí, ponemos el gráfico de 1 hora y fijaros esta vela de aquí.
justamente la vela que tiene más volumen de todas las últimas velas. O sea, la vela anterior con más volumen es del 5 de mayo a las 9, ¿vale? El 5 de mayo a las 9. Ayer, 6 de mayo a las 3, es justamente la vela que más genera este movimiento, con más volumen. Se junta la apertura de Estados Unidos, se junta la noticia de desempleo, de noticia de desempleo, tasa de desempleo en Estados Unidos, y se junta justamente que llegamos a estos niveles tan importantes donde ya empiezan a entrar órdenes. ¿Es casualidad que es cuando haya más volumen? No, no lo es, ¿vale? Así que nada, un poco comentar eso, y así con 4 conceptos básicos ya se ve la referencia del motivo de la vela de ayer y por qué los próximos días pueden haber una vela muy similar. Luna. Luna viene a hacer mínimos decrecientes, justamente lo bueno es que los está confirmando hoy. Lo malo, que hoy un día relativamente parado, relativamente tranquilo. Vamos a ver aquí el mercado, veis que no hay demasiado movimiento, tenemos pues bueno, los típicos movimientos bastante neutros, Syscoin con un 3% que ya despunta hacia abajo, bueno, el día bastante plano, Atom, que también despunta mal, pero en términos generales es un día plano, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que no es habitual, no es de buen gusto ver Luna, que no solo en un fin de semana, no solo en un día plano, está formando esta vela, sino que además esta vela representa lo que representa. A ver, lo bueno es lo siguiente, lo bueno es que, primero, quedan 13 horas para que cierre el día de hoy. Punto número 1. Punto número 2. Tiene que confirmarse esta ruptura. Justamente esta vela de aquí es la primera vela de ruptura. Tiene que haber una confirmación que confirme esa ruptura y eso lo veremos en los próximos días. Igualmente, el patrón es bastante negativo porque rompe mínimos, porque rompe soporte, porque viene de impulso, pullback y está formando esa continuación, ¿vale? ¿Esto puede afectar al gráfico semanal? Por supuesto. Fijaros que el gráfico semanal está justamente apoyándose en la media móvil de 20 semanal, es un nivel bastante atractivo para Luna, es un nivel en cuanto a pullback bastante bueno. Ya comentamos en este punto de aquí, exactamente esta vela de aquí, dijimos, cuidado porque ¿esto qué es? Esto es una desaceleración que consigue romper máximos históricos y a posteriori de romper máximos históricos, ¡pam!, entra todo el volumen bajista, por lo cual es una señal muy negativa, porque no solo vienes desacelerado, sino que cuando consigues, ¡pam!, dejar atrás esa desaceleración, ¡pam!, la vela siguiente es completamente envolvente bajista. Ya os comenté que podíamos llegar sin problema hasta la media móvil de 20 diaria, básicamente por esto. Pero es que incluso podemos llegar más lejos, ¿ok? Porque claro, yo en ese momento no sabía que se iba a ir alargando todo y que iban a ir habiendo noticias tan negativas. Pero el pullback puede alargarse más. ¿Qué es lo bueno? O sea, dentro de lo malo, ¿qué es lo bueno? Que es un pullback. Es un pullback, ¿de acuerdo? El gráfico semanal se impulsa, desacelera y hace un pullback. De la misma manera que tantos y tantos activos pues se impulsan y hacen un pullback. No hay problema en ese sentido. Sí, el gráfico diario tiene mala pinta. Hombre, pues sí, claro, pero porque está rompiendo ciertos niveles. Pero claro, el gráfico diario es una pequeña parte del gráfico semanal. No es determinante el gráfico diario. Igual que si empezamos a ver rupturas en gráfico de una hora, no diremos, buah, cambio de tendencia en gráfico diario. No, ¿será negativo en gráfico de una hora? Sí, pero no implicará directamente un cambio de tendencia en gráfico diario. Entonces, ¿qué tenemos que entender en Luna? Sí, vale, el movimiento bajista lo anticipamos desde finales de marzo, quiero decir, ya hace, pero significaba un pullback. Luna nos empieza a complicar la vida hasta estos niveles de aquí. O sea, hasta esta zona de aquí, hasta 46, 47, Luna no empieza a complicarse la vida, ¿vale? Claro, queda mucho, sí, queda mucho, pero es que Luna está subiendo mucho, ha hecho máximos históricos hace nada. ¿Cuántas criptomonedas han subido un 145% en estas últimas semanas? Ninguna prácticamente. Pues bueno, desde los máximos puede caer un 60% y seguir haciendo un doble suelo. Pues es lo que hay, es la misma situación de Axie Infinity en su momento, recordad a XSUSD, cuando había subido tanto y comentamos, sí, ha subido mucho, pero es que Axie, hasta que no caiga un 71%, no altera su gráfico semanal. ¿Os acordáis que hablábamos de esta situación en este punto de aquí? Hablábamos de eso. El mínimo anterior en Axie está en 48, por lo tanto, no va a alterar la caída, no va a alterar la tendencia hasta ese nivel. Pues bueno, después de un no sé cuántos por ciento bajista, pues ya lo hizo, pero claro, es lo que tiene, cuando subes tanto es bueno, sí, pero luego para buscar niveles de soporte también es negativo.
Pasamos a por Solana. Solana, como siempre, en este tipo de situaciones, caballo ganador. Y es así, hay que decirlo. O sea, Solana tendrá los problemas que queráis en su blockchain, en sus transacciones, en su escalabilidad, en lo que queráis. Da absolutamente igual. La criticarán más o menos, que entre paréntesis la siguen usando. Pero es que además de seguir usándola después de las críticas, fijaros el gráfico de Solana. ¿Vale? Solana no ha hecho mínimos decrecientes aún, sigue manteniendo niveles de soporte. El mínimo anterior lo tiene por encima aún. O sea, tiene una caída, o sea, Solana, para que os hagáis una idea, puede caer sin problema un 70% y entonces empieza a llegar a los primeros niveles de soporte de cuando Bitcoin llegó a los 30.000. ¿Vale? La primera vez que Bitcoin llegó a los 30.000 a principios aproximadamente, primer trimestre del año pasado, del 2021, pues Solana puede caer un 70% desde donde está ahora y entonces llega a esos niveles, ¿vale? O sea, el tema con Solana es para entenderlo y para estudiarlo bien, porque pese a todo, pues bueno, sigue ahí, ¿no? Entonces, un poco la situación en la que estamos actualmente, pues bueno, tener de referencia esa zona de soporte. Este nivel de los 77-78 es el punto clave, porque no solo representa los últimos dos toques, sino que, como digo, representa un mínimo decreciente y por lo cual genera una alteración en la tendencia. Es un poco la zona que tenemos que tener en cuenta. Sí que es verdad, y esto hay que comentarlo, que en gráfico semanal, ¿de qué viene? De hacer un impulso, un pullback, rechazar las dos medias móviles y ¡pam! Y empezar un movimiento impulsivo. Es la primera vez en toda la historia de Solana que rechaza las dos medias móviles de manera bajista, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que sí, que muchas cosas buenas que hemos comentado, pero está en una situación técnica delicada, la cual puede complicarse formando un mínimo decreciente. De la misma manera que Rose, fijaros el gráfico de Rose, hizo ese mínimo decreciente hace una semana, ¿vale? Y lo comentamos y lo analizamos y lo destacamos como mal. Pues Solana está un poquito más atrasado porque está por encima, pero está en la misma posición previa a Rose en ese momento, ¿vale? A Rose también le costó romper el mínimo anterior, etcétera, etcétera, vaciló bastante y al final lo rompió con consistencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo desarrolla Solana en este punto. Un poquito más en términos intradiarios, sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes. Y está muy claro, y aunque Solana se pueda levantar hasta los 84, puede ser un impulso, un pullback para una continuación bajista, ¿vale? Así que mientras siga haciendo máximos y mínimos decrecientes, el precio pues va a seguir en tendencia bajista en gráfico diario. Pasando por Cardano, a ver, bueno, Cardano, justamente el otro día dijimos, si Cardano vuelve a estos niveles de soporte, si Cardano vuelve a manquear, hablando mal, pues bueno, va a perder un poco el interés incluso de los analistas técnicos, ¿no? Porque el de los fundamentales, pues se mantiene teóricamente, pero el de los analistas técnicos puede perderse, porque hasta ahora no se había formado ningún patrón de doble suelo con posibilidades de arrancar. Pues bien, pese a formarlo, fijaros dónde estamos. A ver, dentro de todo lo negativo, sí que es verdad que, bueno, los últimos 2 días, o al menos el día de ayer, no es tan negativo, pero da igual. O sea, Cardano pudo levantarse y otra vez para abajo. ¿Y a quién le va a importar dentro de un mes, cuando a alguien que se meta de primeras en el gráfico de Cardano, a quién le va a importar que haya formado un doble techo, se haya levantado y esto haya sido, o la vela del otro día haya sido por noticias y se haya hundido por noticias? No le va a importar a nadie y nadie lo va a buscar. Solo verán que pese al doble suelo y pese a intentar levantarse nuevamente para el hoyo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el kit del asunto en Cardano? Pues bueno, el nivel de soporte, el nivel en el que estamos, el nivel del mínimo anterior, exactamente el nivel de 0,78. Ese es el punto que tenemos que tener claro en Cardano, es el punto clave y es el punto a tener en cuenta en ese sentido. Doble suelo, arranca para abajo, pues bueno, vamos a ver si mantenemos ese nivel de soporte. En gráfico de 4 horas, pues bueno, está formando la desaceleración que están formando prácticamente todas las criptomonedas. Veremos cómo reaccionan estos niveles, es que no os puedo decir más, o sea, es lo único, watch and see, ¿vale? O sit and watch, dilo como quieras, pero que no hagas nada y mires, ¿vale? O sea, es básicamente eso. El tema, pues bueno, va a estar en un poco entender si es capaz de romper ese mínimo o no. Ahora mismo, con un fin de semana de por medio, no tiene ningún sentido.
no tiene ningún sentido. Yo solo espero que no siga respetando la misma diagonal, porque si no, pues bueno, volveremos a formar un mínimo tal y cual. Pero ahora, con un fin de semana por medio, esta desaceleración es muy causada por eso, básicamente por eso, por el fin de semana y por las condiciones de un fin de semana. Entonces, nada, vamos a ver cómo cierra esta semana. Mañana analizaremos un poco y sobre todo cómo abre la semana que viene. Será muy importante ahora comparar Cardano en base a las demás. Esto siempre es importante, pero ahora más que nunca con Cardano. ¿Por qué? Pues hombre, básicamente porque si Cardano sigue cayendo, pero las demás también caen igual o más, pues será una buena noticia para Cardano, dentro de todo lo malo, ¿vale? Porque nosotros que estamos viviendo ahora mismo la situación de Cardano, podemos saber por qué ha caído tanto Cardano, que es por temas inflacionarios, etcétera, etcétera. Pero por eso tendremos que tener en cuenta mucho esa comparativa con las demás. Finalmente, Mana, pues bueno, ha llegado a la zona de soporte que comentamos, por desgracia, lógicamente, 1,54, incluso la está rompiendo, es lo que hay, ¿vale? Ha llegado justamente al nivel que tanto comentamos, que tanto no queríamos que llegara, y ahora vamos a ver si es capaz de mantenerse por encima de no solo este nivel, sino también de las dos medias móviles. Cuidado porque Mana ha confirmado también una clara ruptura por debajo de las dos medias móviles en gráfico semanal y ahora un movimiento impulsivo no puede implicar otra cosa que un pullback, ¿ok? Desde los niveles actuales puede levantarse un 40-50% y estar haciendo un pullback para seguir cayendo. ¿Es fastidioso? Sí, pero es que es lo que hay. En gráfico semanal seguimos manteniendo realmente esa tendencia y si hacemos zoom out, pues vemos perfectamente un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, pues puede venir otro impulso, sí, sin ningún problema. Eso no es... Mana no es la que está más tocada, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, pues tuvo un momento de hype importante, ya comentamos que la estuvieron aguantando, la estuvieron levantando, y en este punto de aquí, donde había tanta delicadeza, avisamos, cuidado porque pinta a una ruptura, y si rompe, pinta a los niveles de 1,55. Ni mucho menos me hubiera podido imaginar que llegara tan rápido, ni tampoco en las condiciones que se han dado a través de inflación y noticias. Pero bueno, al final es el punto en el que hemos llegado y ahora pues también a dejar que sangre. Vamos a dejar que caigan. O sea, hay momentos en los que no es necesario buscar una predicción, no es necesario buscar qué va a pasar, qué no va a pasar, esto qué significa, esto qué no significa. No. Lo importante es un poco entender el contexto, dejar que el precio sangre, tanto para abajo como que se eleve para arriba, si en ese caso estamos buscando niveles de compra, y luego posteriormente actuar en base a ello, sabiendo qué implica cada ruptura, qué implica la ruptura de Cardano, qué implica para Bitcoin, qué implica para las demás, ¿vale? Pero es importante un poco ubicarlo en ese sentido y no buscar tanto esa predicción, porque es que aquí, ¿qué es lo más probable? Pues hombre, lo más probable es que el precio pueda tener un mini pullback, ¿vale? Pero claro, con el contexto en el que estamos y la duda y la indecisión que hay, también puede caer sin problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el kit? ¿Cuál es la situación? Pues, ¿qué más te da? Olvídate, no busques una compra. No va a ser, lo que te aseguro, y eso te lo puedo asegurar, es que este no va a ser el último punto de compra. Seguro, 100%, ¿vale? No sé si será la semana que viene, o la otra, o el mes que viene, pero vamos a tener movimientos más bajistas. O sea, el precio va a cotizar por debajo, en este caso, de Mana, de 1,42, que es el punto actual, ¿vale? Así que no busques esa predicción para la semana que viene, sino entiende el contexto, entiende cómo puede afectar cada comentario y actúa en base a ello. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.